Ya, ahí está grabando. Ya. Entonces, en primer lugar tenemos la guía para el cambio de fase, o sea, la fórmula, perdón. Ya. ¿Qué dice esta fórmula? Como durante el cambio de fase T y P son constantes y este proceso se puede considerar reversible, tenemos que delta S es igual a una diferencial del calor dividido del calor a P constante dividido en T. Esto es igual a delta H dividido en T, entonces las integrales van a ser delta S igual a delta H dividido en T. Bueno, en esta guía me parece que no hay ningún ejercicio que utilicemos esta fórmula, pero como se podrán imaginar, si es que les preguntan por una entropía luego de un cambio de fase, o si es que les dicen que hay si es que les dan datos que van desde un estado líquido a un estado gaseoso, por ejemplo, van a tener que ocupar esta fórmula. Por ejemplo, voy a ir al PDF para escribir. Dame un segundo que copio la fórmula. Tengo las manos medias frías, así que por eso estoy un poco lento, lo siento. Y entonces tenemos esta fórmula y queremos saber la entropía de un proceso que involucra agua desde menos 10 grados Celsius hasta, hasta 10 grados Celsius, por ejemplo. Aparte de sacar la entropía de todo ese cambio de temperatura, vamos a tener que añadir la entropía del cambio de fase, de sólido a líquido. Entonces acá nos serviría esta fórmula, ya sea que nos pueden dar la entropía y la temperatura, ¿cierto? La temperatura en este caso serían 0 Celsius o 273, porque en esa temperatura ocurre el cambio de fase. Y la entropía, o sea, la entalpía generalmente la van a dar si es que hacen este tipo de preguntas, ¿ya? Así que para que tengan claro que o sea, en este caso el agua es claramente que va a cambiar de fase, pero si es que hay otro caso en el que hay un cambio de fase, probablemente les van a decir, si es que le preguntan esto, les van a decir, considere que a esta temperatura hay un cambio de fase. O bien les van a dar la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. Volvemos entonces a la guía. Ya. Luego, en el segundo punto, tenemos un proceso a presión constante variando la temperatura. Bueno, simplemente acá tenemos la presión constante y varía la temperatura. ¿Varía el volumen? No lo sabemos a ciencia cierta. Así que si en el ejercicio nos muestran un cambio de presión, o sea, un cambio de temperatura y una presión constante, probablemente el volumen varíe, ¿cierto? Es difícil mantener ambos constantes. De hecho, es imposible. Así que esta va a ser la fórmula que tenemos que ocupar, simplemente NSP logaritmo de T2 dividido en T1. El CP generalmente lo van a dar, si no van a dar su respectivo CB, así que así podemos calcular el CP. Bastante simple la fórmula. Y luego tenemos la fórmula 3 del proceso a volumen constante y variando T. En este caso sí varía la presión y se mantiene constante el volumen. Y aquí tenemos que usar la capacidad calorífica a volumen constante. Es prácticamente la misma fórmula, solo que uno tiene el CB y el otro tiene el CP. Así que no es tan complicado de verlo así, ya que tenemos las capacidades caloríficas en primer lugar a presión y en segundo lugar a volumen constante. Luego ya cuando tenemos un proceso a temperatura constante y variando el volumen, tenemos NR logaritmo de V2 dividido en V1. Aquí, como varía el volumen, vamos a tener, ¿cierto?, este logaritmo de la razón de los volúmenes. Y luego en el caso de que varíe la presión, es prácticamente lo mismo, solo que las presiones se invierten. Aquí tenemos P1 dividido en P2. Muchos con eso no saben equivocar poniendo P2 dividido en P1. Y finalmente, cuando tenemos un proceso que varíe con todas, que varíen todas las variables, ¿cierto? Valga la redundancia. Varía P, B y T. Podemos ocupar ambas fórmulas. Tenemos NSB, logaritmo de T2 dividido en T1, más NR, logaritmo de V2 dividido en V1.
Esto es ACV constante. Y luego lo mismo, pero con CP y con la diferencia, la razón de las presiones. Como se podrán fijar, aquí dice si CB y CP son constantes. En general se consideran que ambos valores son constantes, así que no se preocupen. A menos que el enunciado les diga lo contrario, ustedes pueden asumir que es constante. Ya vista la fórmula, entonces podemos empezar a resolver los ejercicios. Así que partamos con el primero. Tenemos el primer ejercicio que nos dice. Nos dice, ¿cuál es la variación de entropía si la temperatura de un mol de gas ideal aumenta de 100 Kelvin a 300 Kelvin? Ahí nos dicen que CB es 3 medio R. A, si el volumen es constante. B, si la presión es constante. ¿Cuál es la variación de entropía si se usan 3 moles? Bueno, aquí simplemente, anotamos CB. Anotamos CB, que es igual a 3 medios R. Y CP, entonces, es 5 medios R, ya que estamos ante un gas monoatómico. ¿Qué más? Nos dicen que en el caso de A, el volumen es constante. Entonces, si se recordarán, al variar la temperatura y mantener el volumen constante, debemos ocupar la fórmula con CB. Entonces sería NCB por logaritmo de T2 dividido en T1. ¿Cómo nos queda? Un mol por 3 medios por R por logaritmo de 300 dividido en 100. Acá les quiero hacer una pregunta. ¿Qué R ocupamos? ¿Qué R ocupamos? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Por qué 8,31? ¿Quién iba a hablar? El que iba a hablar, que lo diga nomás. Es que no sé cómo identificarlo si no nos lo piden en joules o calorías o en atmósfera. O sea, no sabría cómo, no sabrías cuál tendría que ocupar. ¿Cuál usarías tú? Instintivamente, ¿cuál usarías? Siempre uso el atmósfera partido litro, o sea, el 0,082. Ya, sí, uno suele usar ese cuando recién empieza a ver estas fórmulas porque uno generalmente conoce el R de PBNRT, el que siempre se usa en esta fórmula y usa ese solo por instinto. Este R puede ser cualquiera, puede ser el R en caloría, puede ser el R en joules, puede ser el R en atmósfera litro, da lo mismo, da exactamente lo mismo. Todos van a llevar a un resultado, al mismo resultado, pero con diferentes unidades. Si es que a ustedes les piden, por ejemplo, mostrar el resultado en calorías, en joules, en atmósfera litro o en alguna otra unidad de energía, ustedes pueden usar el R que quieran. Me pasó mucho en las pruebas que usaban, por ejemplo, el R en atmósfera litro y después hacían la conversión a calorías o a joules y eso les tomaba un paso extra y les quitaba tiempo. O lo mismo, hacían el R en calorías y después transformaban a joules. Entonces, aquí pueden usar el R que quieran, no es necesario que ocupen un R en específico. Pueden usar el R en que les pida las unidades del ejercicio. No se compliquen usando otro R y haciendo la conversión porque eso les va a quitar tiempo y puede llevarlos a errores. Algunos se equivocaron al hacer la conversión y tuvieron la respuesta mala. O derechamente no hicieron la conversión y lo dejaron en otra unidad que no pedía el ejercicio. Bueno, eso les quería aclarar para que tengan ojo en pruebas futuras. Vamos a trabajar en calorías por ahora.
Entonces ocupamos 2 calorías mol Kelvin. Logaritmo de 300 dividido en 100. Si hacemos este cálculo nos va a dar que la entropía a volumen constante es 3,29 calorías Kelvin. Ojo que la entropía tiene unidad de energía por temperatura, dividido por temperatura. Así que esta es la unidad central de la entropía, ya sea joules Kelvin o atmósfera litro Kelvin. Ya, en la parte B nos preguntan por presión constante. Si se recordarán por las fórmulas, es NSP logaritmo de la razón de las temperaturas. Entonces, nuevamente, como en el caso de A, en este caso como CP es 5 medios en lugar de 3 medios, agregamos el R de inmediato, mol Kelvin, por logaritmo de 300 dividido en 100. Esto nos da entonces 5,48 calorías Kelvin. Y en la pregunta C nos dicen, ¿qué pasa si es que tenemos N igual 3? O sea, tenemos 3 moles. ¿Qué pasa? ¿Alguien que se la juegue para saber qué pasa? ¿Qué pasaría en los dos casos anteriores si tenemos 3 moles en lugar de 1 mol? Denme un segundo, vuelvan un segundo. Listo, lo siento, volví. Exacto, como dicen en el chat, como dice Adela en el chat, aumentaría. ¿Por qué aumentaría? Bueno, como habrán visto, delta S es N por C, ya sea B o P. Ya sea B o P, por logaritmo de las temperaturas. Si tenemos un n de 3 en lugar de un n de 1, simplemente los resultados se van a multiplicar por 3. Si tuviéramos un n diferente a 1 al principio, ahí tendríamos que hacer una división y una multiplicación, pero como es uno solo, como es una unidad, solo tenemos que multiplicar por 3. La entropía de A va a ser 3,29 por 3. Y esto nos va a dar 9,87 calorías Kelvin. Y en el caso de B, tenemos 5,48 por 3 igual a 16,44. Así de simple es la pregunta. Vamos con la pregunta 2 entonces. Si tienen dudas me interrumpen nomás, no se preocupen. Si voy muy rápido igual, si algo no les quedó claro, me avisan nomás. En la pregunta 2, como podrán ver, hay materia de la prueba pasada. Así que no la tomen mucho en cuenta en esta parte. No es necesario que lo sepan para la segunda prueba. Ya se preguntó, así que tranquilos. Ya, en el caso de la 2 nos dicen, un mol de gas ideal inicialmente a 25 grados Celsius se expande isotérmicamente irreversiblemente de 200 a 40 litros. Calcular delta E, delta S, QW. A esto me refiero con la materia de la prueba pasada que no se va a tomar en cuenta, pero esto, o sea, los procesos sí los tienen que tener en claro. Si les dice isotérmicamente, ustedes tienen que saber identificar qué es un proceso isotérmico y qué delta S ocupar para ese proceso. Si es isotérmico, tenemos la temperatura constante. Entonces, y nos dicen que varía el volumen, ¿cierto? Y si tenemos la temperatura constante y varía el volumen, tenemos que ocupar NR logaritmo de V2 dividido en V1. Mucho juego en eso. Entonces, nosotros ya sabemos que isotérmico es temperatura constante. Si nos dicen isocórico, también sabemos que es volumen constante. No vamos a considerar las otras variables, ya que ya sabemos cómo calcularla, así que vamos directamente a calcular la entropía,
que es 1 mol por el R, el que queramos. En este caso vamos a usar calorías por logaritmo de 40 dividido en 20. Y el delta S entonces nos da un valor de 1,38 calorías Kelvin. Luego nos pide solo calcular delta E, Q y W, pero nos dicen que el trabajo de oposición, o sea que la presión de oposición es 0. Si es un proceso isotérmico, delta E es igual a 0, Q es igual a W. Si hay presión de oposición 0, W es igual a 0 y Q es igual a 0. Así que todos estos son ceros. Vamos con el ejercicio 3. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O todo bien? Perfecto. ¿La profe no le ha subido la nota todavía de la prueba? No, Porque ya están listas las notas, ya las revisé. Sí, las revisé el lunes. En general están bien. Hay algunas. Bueno, tengo un promedio de 5.3 acá en general en el ramo, pero está como. Se ve afectado porque en el Excel tengo como los unos de la gente que no dio la prueba. Entonces un poquito superior a 5.3. De hecho, hartos arriba de 5.3. En general les fue bien. En general. No sé por qué la profe no ha subido la prueba. Quizás está ocupado, quizás está revisando algo, no sé. Pero le voy a preguntar. Le voy a preguntar después de la ayudantía cuándo va a subir las notas. Entonces, vamos a ver la 3. La 3 nos dice, calcule la variación de entropía correspondiente a la expansión isotérmica reversible de 0,1 mol de nitrógeno desde un volumen de 250 centímetros cúbicos hasta 1000 centímetros cúbicos a 300 Kelvin y suponiendo comportamiento ideal. Acá ya nos empiezan a dar las respuestas. Como se fijarán, tenemos una respuesta en joules, así que vamos a trabajar en joules. Imagínense que si la respuesta está en joules, en el ejercicio les dice entregue la respuesta en joules. Entonces el volumen 1 es 250 centímetros cúbicos y esto equivale a 0,25 litros. El volumen 2 es igual a 1000 centímetros cúbicos y esto equivale a 1 litro. Como tenemos, ¿cierto?, una expansión isotérmica, nuevamente tenemos que ocupar delta S es igual a NR por logaritmo de V2 dividido en V1. Delta S es igual a 0,1 mol por 8,314 joules mol Kelvin por logaritmo de 1 dividido en 0,25. Esto nos da un delta S de 1,15 joules Kelvin. Sí, así de simple. Así de simple es este cálculo. Las fórmulas de entropía son súper directas, no hay mucho que hacer. Y no hay mucho que se pueda complicar. Aquí en el ejercicio 4 vamos a ver una... No, en el último ejercicio hay... En el último no. En el sexto es el que se complica un poco la cosa y que como que hacen una pregunta que no es directamente de entropía, sino que es calcular algo de... usando la ecuación de entropía. Y vamos a ver. Aquí la complicación del 4. Sí, obvio. Ahí está bien. O más arriba. Ya. Entonces, la complicación del 4, vamos a leer la 4 que dice. Calcule la variación de entropía que se produce al calentar 750 gramos de sulfato de amonio. Nos dan la fórmula del sulfato. Desde 275
hasta 325 Kelvin a un bar. Sabiendo que su capacidad calórica a presión constante entre estas dos temperaturas es de 51,6 calorías kilomol, tenemos que calcular, ¿cierto?, la entropía en este caso. ¿Cuál es la complicación? Bueno, si tenemos a presión constante, un proceso a presión constante, sabemos que la fórmula es NCP logaritmo de T2 dividido en T1. No tenemos los moles. ¿Cómo calculamos los moles? Con la masa que nos dan y el peso molecular. Exacto. Tenemos 750 gramos y necesitamos, ¿cierto?, la masa molar. ¿Cómo obtenemos la masa molar? Con la fórmula. Masa molar es igual a la masa de este compuesto, ¿cierto? Primero contamos los nitrógenos, son 2, ¿cierto? 14 por 2. Esto equivale a los nitrógenos. Luego los hidrógenos tenemos 4 por 2, son 8 hidrógenos. La masa molar del hidrógeno es 1, ¿cierto? El hidrógeno. Más el azufre, que es 32. Y el oxígeno tenemos 4 y su masa molar es 16. 16 por 4 igual oxígeno. En la prueba, si es que le hacen un ejercicio de este tipo, lo más probable es que le muestren la masa molar de cada compuesto, ¿cierto? Les van a decir nitrógeno igual a 14 gramos mol, oxígeno igual a 16 gramos mol, etcétera. Gramos mol. Así que no se preocupen que no tienen que saberse de memoria estas masas molares. Y si no les dicen en la prueba, en el enunciado, ustedes fácilmente lo pueden preguntar. No está mal preguntar eso. Si hacemos este cálculo nos da que la masa molar es 132 gramos mol y sacando, ¿cierto?, los moles vamos a tener que N es igual a 5,68 mol. Ahora sí podemos calcular delta S fácilmente, ¿cierto? Tenemos todos los datos necesarios. Usamos el CP que nos dan en el enunciado, ¿cierto? Por logaritmo de 325 Kelvin dividido en 275 Kelvin. Delta S finalmente es 48,96 calorías a Kelvin. Así es simple, este no es un ejercicio tan complicado, pero que puede preguntarse. Ahí la complicación era simplemente calcular la masa molar y darse cuenta que podemos calcular la masa molar a partir de una fórmula del compuesto. Vamos con el ejercicio 5. Que aquí empezamos a ocupar, ¿cierto?, las fórmulas más complicadas de esta parte de la materia, pero la diferencia no es tanto. Ya. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? Nos dice, un mol de gas helio ocupa un volumen de 5 litros a la temperatura de 25 grados Celsius. Al elevar la temperatura hasta 125 Celsius, se expande hasta ocupar un volumen de 25 litros. Calcule cuánto se incrementa su entropía. Aquí, entonces tenemos que anotar los datos. Volumen 1 igual a 5 litros, volumen 2 igual a 25 litros, temperatura 1 igual a 25 grados Celsius, que son 298 Kelvin, y temperatura 2, 125 Celsius, que equivale a 398 Kelvin. Entonces estamos trabajando con helio, y CB es igual a 3 medios R y CP 5 medios R. Ya, aquí variamos, ¿cierto?, el volumen y variamos la temperatura. Así que, como se recordarán, la fórmula que involucra una variación, ¿cierto?, de todas las variables es de esta. NSB a volumen constante, o sea, la capacidad calorífica a volumen constante, T2, T1 más NR logaritmo de
volumen 2 dividido en volumen 1. ¿Cómo estar seguros si ocuparon o no esta fórmula? Tenemos que calcular las presiones para ver si varían, porque si las presiones no varían, ahí deberíamos ocupar otra fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente con PBNRT vamos a calcular las presiones 1 y las presiones 2. Tenemos, ¿cierto? P1 por 5 litros es igual a 1 mol por 0,082 por T1, que son 2,98. La presión 1 nos da entonces 4,88 atmósferas. Y calculando, ¿cierto? De nuevo con PBNRT obtenemos que la presión 2 es 1,3 atmósferas. Entonces, estamos en lo correcto en ocupar esta fórmula y vamos a proceder. Delta S es igual a 1 mol por 3 medios por 8,314 joules mol Kelvin por logaritmo de la razón de las temperaturas. Más 1 mol por 8,314 por logaritmo de volumen 2 dividido en volumen 1. Resolviendo esto, ¿cierto? Nos va a dar 3,6 joules Kelvin más 13,58 joules Kelvin, siendo finalmente el resultado 17 joules Kelvin. Y ya. Acá les tengo una pregunta, a ver qué me dicen. Acá ocupamos, ¿cierto? La primera fórmula, que es esta. ¿Pudimos haber ocupado la segunda fórmula? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Tenemos un sí. ¿Alguien más que se la juegue? ¿Por qué sí, Adela? Sí, está subido el PDF. ¿Por qué sí podríamos usar esa fórmula al igual que la otra? Bueno, podemos comprobar si es que podemos usar esta fórmula simplemente haciendo el cálculo con esa fórmula. Si es que nos da el mismo valor, entonces efectivamente podemos usarla al igual que la anterior. La fórmula es NSP logaritmo de T2 dividido en T1 más NR logaritmo de P1 dividido en P2. Entonces ya calculamos las presiones anteriormente. Vamos a ver si podemos ocuparla. 1 mol por 5 medios por 8,314 joules mol Kelvin por logaritmo de 398 dividido en 298 más 1 mol por 8,314 joules mol Kelvin por logaritmo de 4,88 dividido en 1,3, que son las presiones que calculamos. Esto nos da, en el primer caso, en el primer factor, nos da 6,01 joules Kelvin y en el segundo factor nos da 10,99 joules Kelvin, siendo la suma igual a 17 joules Kelvin. Entonces comprobamos que en ambos casos nos da el mismo valor, lo que nos puede servir, ¿cierto? Si es que nos dan, por ejemplo, solo las presiones en el enunciado y no queremos calcular el volumen, calculamos directamente con la fórmula de CP y la razón de las presiones. Y así como en este caso nos dieron solo los volúmenes, directamente calculamos solo con la fórmula de volumen. Así que ambas fórmulas se pueden utilizar en este caso. Vamos al ejercicio 6, que considero que es el más complicado de la guía.
pero tampoco es tan difícil. Así que aquí vamos a resolverlo. ¿Qué nos dice el ejercicio 6? Nos dice 3 moles de hidrógeno, gas ideal, que ocupa un volumen de 1 litro a la presión de una atmósfera, incrementa su entropía en 280,65 joules Kelvin cuando su presión cambia a 50 atmósferas. Calcula el nuevo volumen. Entonces, por eso les digo que es el ejercicio más complicado que tenemos en esta guía, porque ya no nos piden calcular entropía, que es lo más simple, nos piden calcular el nuevo volumen. Como es un gas diatómico, ¿cierto? Tenemos hidrógeno, tenemos que Cp es igual a 7,5 R y Cb es igual a 5 medios R. Aquí tenemos dos formas de resolver este problema, ¿cierto? Pero yo me voy a ir por la forma larga. Ustedes pueden descubrir después cuál es la otra forma en la que se puede resolver este problema. Incógnita, P1 es igual a 1 atmósfera y P2 es igual a 50 atmósferas. Podemos sacar la temperatura 1 con PBNRT, ¿cierto? Entonces P1, V1 igual a NRT1. Una atmósfera por 1 litro es igual a 1 mol, 3 moles, perdón, por 0,082 por T1. Esto nos da una temperatura 1 de 4,065 Kelvin. Y podríamos sacar, ¿cierto?, la temperatura 2 usando una relación como V1T1 igual a V2T2, pero como no sabemos si el proceso es adiabático, isotérmico, bueno, no es isotérmico, pero no sabemos si a ciencia cierta si es adiabático o no, no podemos, ¿cierto?, directamente ocupar esta fórmula o la otra porque no tenemos certeza de qué proceso es. ¿Cómo sacamos la temperatura 2, cierto? Para después hacer un PBNRT y obtener nuestro nuevo volumen. Bueno, aparte que tampoco podemos ocupar esta fórmula porque no tenemos el volumen y tenemos dos incógnitas. Pero bueno. Podemos ocupar entonces delta S es igual a NCP, logaritmo de T2 dividido en T1, más NR logaritmo de P1 dividido en P2, ya que si se fijarán todas las variables cambian, entonces podemos ocupar cualquiera de estas dos fórmulas que habíamos visto anteriormente. La entropía la tenemos, 280,65 joules Kelvin, son 3 mol por 7 medios, 8,314 joules mol Kelvin, por logaritmo de T2 dividido en T1, todavía no vamos a reemplazar ahí. Serían 3 mol por 8,314 joules mol Kelvin por logaritmo de 1 dividido en 50. Entonces, el primer factor nos da 87,29 logaritmo de T2 dividido en 4,065. Más, aquí me da menos, perdón. Menos 97,57 joules Kelvin. Pasamos restando hacia la izquierda, o sea, sumando, perdón. Tenemos que sumar más 97,57 y nos da 378,22 joules Kelvin. Esto es igual a 87,29 joules Kelvin por logaritmo de la temperatura 2 dividido en 4,065 Kelvin. Yep. Acá tenemos entonces que si dividimos por 87,29 nos va a dar 4,33 y por propiedad de logaritmo sabemos que esta razón podemos separarla en una resta. De 4,065. Si resolvemos este logaritmo, ¿cierto? Y luego
pasamos hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda, perdón. Tenemos que 5,77 es igual al logaritmo de T2 y T2 es igual a 321,14 Kelvin. Ahora solo nos queda calcular el volumen con PVNRT para el estado 2. Entonces tenemos 50 atmósferas por volumen 2 es igual a 3 mol por 0,082 atmósfera litro mol Kelvin por 321,14 Kelvin. Esto nos da finalmente un volumen 2 de 1,58 litros. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les quedó claro cómo se resolvió el ejercicio o se les ocurre cómo puede ser la otra forma de resolver este ejercicio? ¿No? Nada que preguntar. ¿Les quedó claro? Ya, si les quedó claro, entonces vamos a pasar con el último ejercicio. Si ustedes encuentran después la otra forma en que se puede resolver este ejercicio, me escriben nomás si es que quieren comprobarlo. Yo les digo si es que está bien, si es que está mal. Ahí les puedo hacer un feedback de cómo lo resolví. Denme un segundo que estoy buscando algo. Ya. Vamos entonces con el ejercicio final. ¿Qué nos dice el ejercicio final? El ejercicio final dice: un mol de argón se lleva desde el estado inicial 22,4 litros y 273 Kelvin al estado final. Calcule delta S para este cambio. Bueno, más de lo mismo, calcular la entropía, ¿cierto? De un proceso. Tenemos volumen 1 son 22,4 litros, temperatura 1, 273 Kelvin. Volumen 2 igual 12,423 litros. Temperatura 1 igual a 303 Kelvin. Ay, perdón, no nos dan el volumen. Acá, miento. Volumen 2 es una incógnita, presión 1 es una incógnita, temperatura 2 es igual a 303 Kelvin. Ahí me salto un paso dando el volumen, pero bueno. Presión 2 igual 2 atmósferas. Tenemos N igual a 1 mol. ¿Y qué más? Es argón atómico, así que es mono atómico, son 3 medios R, CP 5 medios R. Aquí simplemente podemos hacer PVNRT para calcular la presión o PVNRT para calcular el volumen. Si es que nos pidieran todos los datos, aquí tendríamos que hacerlo para los dos, pero como nos piden solo la entropía, podemos simplemente calcular uno solo de estos datos y proceder al cálculo final. Entonces tenemos 2 atmósferas por volumen 2, que es la incógnita, por 1 mol, por 0,082 por 303 Kelvin. Toda esa atmósfera litro mol Kelvin. El volumen 2 finalmente es 12,423 litros. Y proseguimos finalmente a resolver la entropía. El logaritmo de B2 dividido en B1 y reemplazamos un mol por 3 medios 8,314 joules mol Kelvin. Logaritmo de 303 dividido en 273 más un mol por 8,314 joules mol Kelvin por la razón de los volúmenes. Ay, perdón.
Dame un segundo. Que es 12,423 dividido en 22,4. El primer término nos da 1,3 joules Kelvin y el segundo término nos da 4,9 joules Kelvin, dando una entropía final de menos 3,6 joules Kelvin. Y esa entonces es la respuesta al ejercicio final. ¿Les queda alguna duda en general de cómo se calcula la entropía? Algo que no les haya quedado claro. ¿O todo les quedó perfectamente claro? Yo tengo una duda. Sí, dime. En la fórmula, eso sí, es donde varía todo, te dicen que, bueno, uno tiende a asociar cuando te dan el CB o el CP que la presión o el volumen están constantes, pero en ese caso te dice que el CB es constante y el CP es constante. No habría que confundirlo, ¿cierto? Exacto. Aquí solo se refiere a que esa capacidad calorífica está calculada a volumen o a presión constante. Ya. Así que no necesariamente las condiciones tienen que ser volumen o presión constante cuando se ocupa CB y CP. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de la fórmula de delta E, que es NCB delta T. Acá, aunque el volumen no fuera constante, igual calculábamos la energía, sí. Lo Claro. mismo con la entalpía, que es NCP delta T, que siempre se calcula de la misma manera el delta y el delta H. Dale. Sí que me había quedado esa duda en el ejercicio anterior y en la fórmula igual, pues. Entonces, como CP, pero varía la presión, entonces como que era medio contradictorio, pero ahora ya caché. Exacto. Muchas gracias. De nada. Entonces, si yo quisiera, podría sacar la presión 1 y usar CP. Exacto. En esta fórmula, o sea, en este ejercicio, podríamos, en lugar de haber calculado el volumen, haber calculado la presión y haber usado la fórmula de SP, que es, la voy a anotar, delta S igual a NCP logaritmo de T2 dividido en T1 más N por R por logaritmo de presión 1 y dividido en presión 2. Podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Ambas nos sirven. Y una última pregunta antes de terminar la cantidad. Les quiero preguntar, ¿qué significa que este valor nos dé negativo? ¿Qué significa una entropía negativa? ¿Alguien que me ilumine? Creo que el proceso no es espontáneo. No tiene que ver con espontaneidad en la entropía. Ah, ya. No, eso es delta G, parece. Sí, exacto. Aunque sí podríamos asociar la entropía a la espontaneidad haciendo relaciones de fórmulas. Quizás más adelante hay alguna guía que haga eso. Pero la entropía tiene que ver con el desorden. Entonces, si tenemos una entropía negativa, ¿qué nos dice exacto, menos desorden? ¿No había visto Como más ordenado, ¿no? Exacto, menos desorden o más orden. Ahí uno lo puede decir de la forma en que quiera. Pero entonces, este resultado tiene lógica con respecto a los datos que tenemos. ¿O no tiene lógica? Podemos ver o que no tiene lógica o que tiene lógica. Si no tiene lógica estaría mal el resultado y si tiene lógica entonces estaríamos corroborando nuestro resultado. Si no se les ocurre, díganme nomás, yo les doy la respuesta, pero si es que saben a lo que me refiero. Me imagino que al disminuir el volumen hay más orden en las Exacto. partículas. Entonces igual, Exacto. porque hay menos espacio para que éstas se muevan. Toda la razón. Y aparte del volumen, también habiendo calculado la presión, tenemos que la presión 1 es una atmósfera, entonces hay más presión y menos volumen. Entonces, lógicamente, el desorden en las moléculas va a disminuir y por eso vamos a tener un delta S negativo. Muy bien. Entonces, ese tipo de preguntas igual se pueden aparecer en la prueba de
de interpretar, ¿cierto?, nuestro resultado, o también nos pueden servir si es que, por ejemplo, tenemos un resultado negativo y vemos que en realidad el volumen aumenta y no tiene lógica, podemos revisar nuestro ejercicio hacia atrás y ver qué pasó, si es que tenemos algún error o no. ¿Cierto? Entonces, eso básicamente, eso les quería comentar. Si no tienen ninguna duda, entonces hasta acá llega la ayudantía. Y eso, voy a hablar con la profe a ver cuándo va a subir las notas para subirles su prueba corregida. Si aumenta la presión, debería disminuir el desorden. Ahí depende de la profe, sí, yo no le puedo obligar a que la suba. Pero ahí le voy a preguntar qué onda. Ya, eso. Que estén bien. Nos vemos el otro miércoles y estudien. Chao. Chao, cuídense, que estén bien. Ok, gracias. Chao. Nos vemos.